nuestra doctora Talia Minerva Rivera va a ser con el tema BIRATS versión 6. Vamos a continuar con la doctora Carolina Pozos en el papel de la tomosíntesis en el screening de mama, para después continuar con mastografía contrastada y elastografía, las nuevas herramientas, por la doctora Ana Castro, y terminamos la primera parte de la mañana con el complejo areola-pezón por la doctora Pozos. Para ya no entretenernos más y seguir de acuerdo con el programa, les presento a la doctora Talia Rivera, egresada de la Universidad de Colima como médico general. Hizo la especialidad aquí en nuestra sede, en la UMAI T1, para después continuar con su especialidad en imagen e intervención de mama en el INCAN. Ahora sí que regresó a casa para la UMAI 48 y después desempeñarse como jefa de servicio por 2 años en el Hospital Regional número 58. En la actualidad está en el medio privado y ha sido nuestra secretaria y tesorera y de las personas artífices que han logrado este congreso. Hola, muy buenos días, qué gusto tenerlos, qué gusto los que estuvieron con nosotros en la cena y que lograron despertar. Muchas gracias por tomarse la amabilidad de estar. Normalmente las primeras charlas son las más difíciles, pero ya veo a todos con su cafecito. Entonces, ahora sí que la charla de BIRATS sexta edición, esta podríamos decir que es el tráiler, que es el spoiler de lo que va a salir aparentemente finales, todavía no se tiene la fecha exacta de que ya va a salir, se tiene programada aparentemente en noviembre de 2023 o 2024, por ahí los posibles, ya saben, editoriales y todos los detalles que se tienen que sacar al hacer un libro. Al final de cuentas es un libro, el BIRATS, que se reparte de manera mundial. Entonces, ahora sí que a mí me va a tocar hacer el tráiler. Es el pequeño, ahí, el resumencito que se ha podido dejar ver. Obviamente ya cuando les toque tenerlo en sus manos, la sexta edición, pues muchos de estos a lo mejor pueden cambiar o con mucho más detalle. Entonces, no se diga más. Entonces, del contenido, recordemos que el BIRATS quinta edición, ahorita que salgan las imágenes, recordemos que BIRATS sexta edición, sí, tenemos mastografía, no tengo distancia, ultrasonido, resonancia, creo que no sé si se apila o por allá. Y bueno, lo que son el último segmento es todo lo de seguimiento y todo lo que son los apéndices. De hecho, así nos lo marca quien tenga el libro de manera digital o de manera física, se puede dar cuenta que tenemos estos grandes 4 apartados en el libro, ¿okay? Pero aquí el ACR ha tenido cambios pero recordemos que mucha gente toma el libro BIRATS sexta edición como si fuera una receta de cocina, y no. Recordemos que cada paciente es única, que hay que ver todos esos factores que tiene esa paciente. A mí no me asusta ver una paciente con un nódulo redondeado, bien circunscrito, hipocogénico, sin vascularidad. Se me hace muy decente en una paciente de 45 años.
fibroadenoma. Pero esa misma descripción, un nódulo así, en una paciente de 85 años, estamos de acuerdo que no es lo mismo, simplemente por la edad, ¿ok? El diagnóstico nos debe hacer pensar por edad otro tipo de cosas. Obviamente antecedentes reproductivos. Bien sabemos, pacientes nulíparas, factor de riesgo. Antecedentes familiares, mamá, hermana, tía, prima, toda la familia, pues obviamente son pacientes que deben de ser únicas, ¿sí? La densidad mamaria, eso ahí, las nuevas ediciones, por ahí una de mis residentes tiene el protocolo de la densidad mamaria como posible factor de riesgo de cáncer. Correlacionarlo con la edad, volvemos a lo mismo. Paciente de 60 años, le estoy viendo una mama patrón C. Oiga señora, pues usted ya tiene no sé cuántos años con menopausia, porque su densidad mamaria está mejor que la mía. Entonces son cada uno detalles que debemos de tener, y obviamente ya cuando se tienen demostradas las mutaciones genéticas, pues obviamente son pacientes que las debemos de llevar totalmente de la mano. Entonces, no es una receta de cocina, muchos factores y hay que individualizar, ¿ok? Entonces, lo principal de estas nuevas ediciones, y ustedes lo pueden ver, son el léxico tan preciso que maneja, y obviamente las ilustraciones o los casos se van a ir actualizando y se van a ampliar. De por sí el Birrads del libro, quien lo tenga físicamente, la verdad a mí me gusta todavía matar arbolitos, ¿sí? Es un libro de este pelo. No me quiero imaginar ahora con la nueva edición cómo va a quedar, si lo vayan a sacar en 2 tomos, pero realmente es un libro muy grande. Entonces no sé si se vaya a llegar a comparar con Harrison, ¿sí? Que todos como médicos generales conocemos a Harrison y eran 2 señores tomos. Entonces algún día llegaremos a ese punto. Entonces, de lo principal que se metió es mastografía, lo que le dicen mastografía digital, ¿sí? Mastografía contrastada, ¿sí? Esa parte tiene en la página del ACR, ustedes pueden entrar y ver cómo está ese apéndice, ya está disponible gratis en la página del ACR, y esa parte que dejaron ver es de 64 páginas, ¿sí? Y obviamente la tomosíntesis digital, por ahí quien tenga en su gabinete tomosíntesis, o es a lo que le hacen promoción a mastografía 3D, que realmente son los principios. No me voy a meter mucho en cómo funciona y todo eso, porque las siguientes charlas van a hablar tanto de mastografía contrastada como tomosíntesis. Aquí nada más hacemos la mención del pequeño spoiler que dejó ver Birrads, el ACR, con 64 páginas y 17 páginas. O sea, ya con eso tenemos bastante tarea. Entonces, de hecho, ellos no han hecho ya en cada apartado tiene su propio dibujito y su propio color. Recordemos, el hemato era rosita, ultra azul, rezo verde, y el de seguimiento y los apéndices es verde, pero como en cuadritos. Aquí en ACR, quienes todavía no tienen realmente sus propios iconos, ¿sí? Hay que mencionarlo, porque cada uno de manera digital, tú ya hay aplicaciones que tú ya le das al icono y ¡pum!, te despliega todo. Entonces, por ahí vamos a tener seguro ahí algunas cosas interesantes. Entonces, de tomosíntesis, ¿qué dejaron? Leo, no me va a meter mucho en tomosíntesis, para la siguiente doctora nos lo enseñe, pero obviamente entró tomosíntesis. Desafortunadamente México, bueno, los que estamos aquí, pues hay que trabajar con lo que tenemos, ¿sí? Tomosíntesis de verdad es una chulada para asimetrías, es de verdad espectacular. Lo que anda uno diciendo, oye, es que sí, esto manches, que no tiene traducción, es que me pareció que a la hora de hacer el ultrasonido parecía fibrosis.
la tomosíntesis. Obviamente en Estados Unidos, bueno, es otro boleto, prácticamente ya todos los centros hospitalarios, su mastógrafo es con tomosíntesis. Lo que aquí todavía tenemos, incluso me ha tocado todavía ver mastografías con revelado de líquido. Entonces imagínense, nos llevan brutalmente hallazgos. Entonces, esta parte, la tomosíntesis, todavía está un poquito la discrepancia que se avienten a que todo paciente sea screening, ¿sí? A que sea ya mama diagnóstica. Obviamente va a depender mucho de quién sea el que lea el estudio. Si sea un radiólogo general que se esté aventando todo lo del tamizaje de su centro hospitalario, quienes trabajamos a lo mejor en hospitales privados, pues ya van a ir más filtradas las pacientes y obviamente pues ya van a llegar a nosotros y ahí sí podría entrar a una tomosíntesis porque ya alguien nos dijo, aquí está la simetría, aquí está, ¿sí? La radiación aumenta, sí aumenta con la tomosíntesis, pero realmente no es tan espectacular con los nuevos equipos. Entonces, para que por ahí empecemos a perder ese miedo de la radiación. ¿Ok? Perdón, dice Leonardo. Entonces, lo que les comentaba, tomosíntesis para detección y diagnóstico. Todavía se están haciendo realmente los grandes estudios, pero se está demostrando, por ahí quien tenga oportunidad de entrar a los artículos de radiología de mama, en teoría la tomosíntesis nos va a evitar rellamados, esos BIRAT ceros por asimetrías que alguien más tiene que verla en una segunda, ese estrés. La tomosíntesis, si se empieza a aplicar para tamizaje, en teoría nos va a disminuir rellamados. Entonces, ¿qué otra? Obviamente mejorar la visualización del hallazgo que tenemos que ver. Obviamente ya estoy reportando yo en la masto 2D, en la mastografía normal, en las proyecciones convencionales, y obviamente pues la tomosíntesis me va a ayudar a mejorar la visualización de tal hallazgo. Y obviamente evitaría la necesidad de proyecciones especiales. Recordemos que mastografía no es la oblicua y la CCE, ¿sí? Son prácticamente 10 proyecciones. Desafortunadamente, casi todos nada más conocen ese. O, cuando mucho, el cono de magnificación. Y wow, cuando se los hacen, realmente cada tipo de proyección tiene indicación para qué se utiliza. Entonces, ahí sí, la radiación, evitaríamos que desde una vez se hace la tomosíntesis, mejoramos la visualización, vamos a evitar un rellamado y obviamente no va la señora en una segunda o tercera vuelta que dé con algún otro radiólogo volverle a repetir la mastografía, porque en teoría ya debe de ir una mastografía de calidad. Entonces, de la sexta edición, se manejaba que iban a hacer cambios en la densidad, los 4 patrones que tenemos. Por favor, todavía a estas alturas veo que ponen mastografía patrón 1 con número romano. La densidad se pone con letras, sí, por favor, porque es bien importante, porque eso a los clínicos, aquí voy a hacer, tengo a dos de mis dos grandes amigos, todavía es fecha que veo mastografías que la densidad la catalogan con número y número romano. Esa es, o sea, imagínense, ya vamos en la sexta, esa clasificación es de la tercera o cuarta edición. Entonces, por ahí hay que ser cuidadosos, porque ellos son los que nos mandan a nosotros. Entonces, pues desde ahí el médico va a decir, oye, pues es que todavía sigues como que un poquito atrás. Entonces, cuidado con eso. Entonces, para mencionar, la densidad mamaria en la quinta edición a la sexta realmente no va a cambiar, ¿sale? Las densidades se mantienen iguales a comparación, como que les digo, el gran cambio que hubo de cuarta a quinta edición. Entonces, nos quedamos con los mismos términos, predominantemente graso, que es el A, ¿sí?
fibroglandular disperso B, heterogéneamente denso, y nuestro extremadamente denso, el D. Este no sufrió grandes cambios. Aquí sí hay 2-3 detallitos importantes. Calcificaciones. De la cuarta a la quinta edición sí hubo un cambio importantísimo, que fue quitar la clasificación de calcificaciones intermedias. O son benignas o son sospechosas, tal. Entonces aquí hicieron los cambios para nuestra clasificación, de las calcificaciones benignas, las de palomitas de maíz. Por ahí son como muy clásicas esa imagen. Entonces ya no se van a llamar palomita de maíz, se les va a decir gruesas, ¿sí? Son esos calcios grandotes que en cuanto pones la placa o abres el estudio en tu estación, es lo primero que ven. Por eso se van a quedar como gruesas, ¿ok? Se eliminó ese término, gruesas. Entonces, ese gran calcio asociado a un nódulo, pues es un fibroadenoma en involución o un fibroadenoma en mielinización. Entonces, seguimos realmente que la etiología pues sigue siendo la misma, un fibro en involución, pero ya no le vamos a decir palomitas de maíz. Entonces, son muy grandes, son de márgenes suaves. Yo les explico mucho los recientes. ¿Cómo puedo diferenciar el hallazgo en mama? Ponerle si es bien circunscrito o bien definido, es que yo puedo poner una hoja sobre la imagen, y si yo pudiera ir dibujando el contorno de esa imagen, yo puedo hacer la ruedita, ¿sí? Eso es una imagen circunscrita o definida. Si yo intento hacer el dibujito y como que aquí ya como que está muy borroso, ¿no? Ahí ya, ¿sí? Y como saben, hay términos. Creo que es una forma muy sencilla de poder discriminar. Una hojita y no lo puedo dibujar. Obviamente ya uno con el tiempo pues lo hace de manera muy rápida, pero ahorita los médicos que están ahí en enseñanza, pues hay que tener nuestras ideas de cómo explicarles. ¿Qué otra? Las calcificaciones típicamente benignas o puntiformes, punteadas, se van a cambiar a calcificaciones redondas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se eliminó el término, porque es prácticamente agarrarte poniendo puntitos, ¿sí? Los que están haciendo las revisiones, que pues no se pueden agarrar midiendo cuántos puntitos hay. Entonces se basaron más bien no tanto como en el tamaño de decir puntiforme, más bien la formita redondeada, y habitualmente son calcificaciones acinables, las que son así como puntitos y que andan dispersas. ¿Qué otra? Vamos a que sufrió modificaciones, y esta realmente les causa mucho conflicto. Se los juro que todavía a mí me causa, las veo de repente y me causan conflicto, las famosas de lechada cálcica. O sea, porque son calcificaciones que se van ahí, como que tú dices, ¿qué dice el calcio? Y no. Yo un tip que les doy es que obviamente se tienen que tomar proyecciones, ¿sí? Ahí estás demostrando que se mueve. Y tip es irse a hacer muy intencionadamente el rastreo ultrasonográfico a ese sitio, y habitualmente encuentran algún quistecito con detritos, que es el que nos llega a hacer el nivelito. Ojo, no confundir un quiste complicado cuando tiene muchos detritos y ese quiste ya es muy crónico con fibroadenomas. Es muy habitual que llegue a pasar. Entonces, por ahí vámonos en retrospectiva. Ven esa imagen que parece un fibroadenoma pequeñito, tú dices, mejor retrospectiva a la mastografía. ¿Y qué va a pasar? Podemos ver esos cambios. Si se fijan, le están quitando los términos como de comida. No sé si lo notaron. El de palomita de maíz lo están quitando, el de lechada cálcica también lo están quitando, entonces lo están dejando como capas. Porque se veía, por ahí he escuchado esos comentarios de maestras de mama que dice, pues sí, es que se veía un poco inapropiado poner lechada cálcica. Y las pacientes, es que doctora, ¿cómo que lechada cálcica? ¿Qué pasó? Tengo leche todavía atorada de cuando tu hijo tenía su hijo está más grande que yo.
Obviamente no, ¿verdad? Entonces por ahí, por eso están haciendo esos detalles, porque las pacientes son curiosas, no entienden nada de terminología, pero cuando ustedes le entregan el estudio al paciente y llega con el ginecólogo, la señora ya se vuelve una experta, no me dejan mentir, porque ya eso en Google encontró todo. Entonces sí, por ahí pues sí como que sí causa como mucho conflicto, qué tanto sí utilizar ciertos términos y qué tanto no, para que en esos 10 minutos que va la señora con el sobrecito a la consulta, doctor, es que, y el doctor, pero la doctora me dijo que estaba todo bien, es que yo leí en, tú dices, ok, no señora, todo está bien, ¿vale? Entonces por ahí, por eso tantos cambios. Ese término de ducto solitario, este sí también causa mucho conflicto. El de ducto solitario, en la quinta edición, un ducto solitario se iba a biopsia. No me dejan mentir, los que están residentes, que han estado en mama, era como un daba un poco de miedo. Entonces, en la sexta edición, sufrió un cambio, sí, pero se va a biopsia si tiene ese ducto hallazgos asociados. Ya no el puro ductito solo, ya no seguiría, ¿ok? ¿A qué me refiero? Sí, se iría a biopsia, ¿sí? Porque se vio que los ductos solitarios, todos los que se estuvieron mandando, este ducto, cabe mencionar, ducto solitario entró de la cuarta a la quinta edición. Sí, en cuarta edición no estaba ese término, pero se dieron cuenta porque un ducto solitario se iba a biopsiar, era un 4. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues se agarraban biopsiando y se vio actualmente que pues no, sí, realmente no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya un ducto solitario tiene que tener algo aparte, no el puro término solito, ¿ok? Para decir, si es benigno, la paciente no se toca nada, no encontramos ninguna otra calcificaciones cercanas al ducto, por ahí que la masto me pudiera decir, no, es que ese ducto está gordito, porque previo a ese, un centímetro antes hay un grupito de calcios y no. Entonces, si no tenemos hallazgo, la paciente no refiere salida de líquido por el pezón o alguna institución, se puede dejar como algo benigno. Recordemos que muchas pacientes se quedan con esas pequeñas, podríamos decirlo, secuelas, como condición de fibroquística, cuando jóvenes sufrieron mucho de mastalgias. Son como esos clásicos ductitos perdiditos que vamos encontrando de esos pacientes cuando más joven. Es que yo siempre les digo, señora, ¿ustedes sus mamas ven cuando va a menstruar? Sí. Entonces, es como muy clásico encontrar eso. Entonces, ¿cuándo se va sospechoso? Cuando el ducto solitario cercano a él, todavía no pusieron, nomás mencionan así como que cercano, pero no dijeron que tan cercano. Entonces dices, es que el mama cercano es como muy ambiguo. Ustedes saben, un grupo de calcificaciones es en 1 centímetro, entonces eso es cercano. No sé si me explico. Entonces nada más mencionaron que el ducto solitario con alguna sintomatología que la paciente diga, no, es que sí tengo salida de líquido, ese sí iría a biopsia, ¿sale? Si la paciente refiere, no, nada, yo en eso con el puro ultra, sin problema. Ahora sí, si está el ducto y por ahí cerquita encontramos un nódulo, ¿sí? Encontramos por ahí una distorsión arquitectural, encontramos microcalcificaciones, ahí sí, ¿ok? Se va a biopsia, ¿sí? Ese todavía estuvo por ahí controvertida la información que encontré, precisamente porque todavía no ponen como cercano a qué, a cuánto, ¿ok? Y ya saben que pues en radiología todos nos encanta medir, entonces esto no es la excepción. Entonces, ahora sí vamos a pasar a, estos son los que más encontré de los principales hallazgos por mastro. Ahora nos vamos a ir a ultrasonido. Entonces, en la actualización, este me encantó, este de cápsula ecogénica, porque sinceramente yo lo reportaba así. Yo siempre lo pongo en mis reportes, aun cuando no sea de la quinta edición. La cápsula ecogénica, sí, es lo que es la famosa, es una cápsula, una banda blanca, ¿sí? Que en realidad eso va rodeando al nódulo,
¿ok? Entonces, es lo que la famosa desmoplasia o edema peritumoral, ¿sí? Pero hay que ser cuidadosos porque no todo lo que tiene esto es cáncer. Sí, normalmente la desmoplasia nos apoya a que sea un cáncer, ¿sí?, de lento crecimiento. Si es tan lento que el mismo cuerpo está intentando encapsular al tumor. Sí, es un tumor y les va relativamente bien a las pacientes con todo el manejo, les va bastante decente. Entonces, pero ojo, ahorita vamos a ver qué diferencia, porque van a decir, doctora, es que pues, cápsula ecogénica, pero es que hay muchas cosas que yo les veo grueso, lo que rodea a la imagen que yo estoy viendo. Entonces, debe ser gruesa, delgada. Ojo, no pusieron, o todavía no dan la hora, sí, también podemos hacer lo mismo. Medido, ¿a qué te refieres con grueso o delgado? Todavía no dijeron, no lo quise poner, pero por ahí leí que eran 3 milímetros, pero les soy sincera, no lo quise poner en la presentación porque nada más fue un artículo y no estaba en las páginas oficiales de la CR. Entonces, por eso nada más grueso, delgado. Nos esperaremos a ver en la 6ª edición a qué se refieren con grueso y delgado, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, en mama un ducto de 3 milímetros ya es algo ectásico, ya es algo gordito, ¿sí? 3 milímetros, entonces ahí es controvertido. Heterogéneo, homogéneo, ¿sí? Mal definida, bien definida, irregular o forma oval. Obviamente este halo ecogénico, vienen más, este halo ecogénico pues no va a ser aislado, obviamente estamos ya viendo un nódulo irregular, mal definido, ecogénico, con vascularidad al doble, y tiene el halo ecogénico, pues no se necesitaba el halo ecogénico pues, para decir que ese nódulo estaba feíto, estaba sospechoso, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa? Aquí ahora sí vienen las imágenes. ¿A qué nos referimos con el rastreo? Recordemos que siempre manden los dos ejes, radial, antirradial, en una... A lo mejor no se van a agarrar midiendo los 8 fibroadenomas que tiene la señora, pero sí en los dos ejes, por favor, la imagen que sí sea sospechosa. Entonces, aquí tenemos a lo que se refiere la cápsula ecogénica, el rastreo radial, antirradial, y es lo que les decía. Realmente, yo no, pues con este nódulo irregular, hipoecogénico, ¿sí? Antiparalelo, pues, y el halo ecogénico es como la cerecita del pastel, parecido, pues, sí. ¿Lo iba a mandar a Biopsia? Claro que sí, pero el halo ecogénico me apoya aún más. Ahorita vamos a ver. Ojo, esta es la otra de la pseudocápsula ecogénica, ¿sí? Hay fibroadenomas que se ven tan definidos que se les ve perfectamente. Volvemos al ejemplo de la hojita. Yo le pongo una hojita blanca y perfectamente puedo delinear el contorno del fibroadenoma. El halo ecogénico se refería, ahí lo mencioné, a dos detalles: desmoplasia o edema. Entonces, una necrosis grasa, hay que considerar que la paciente debe tener algún antecedente de traumatismo, ¿sí? O una cirugía, o bueno, alguna situación en sus mamas, ¿sí? Obviamente, no es comparativo, pero pues un cáncer no va a salir de un golpe, ¿sí? Porque también esa creencia todavía muchos pacientes la tienen. Entonces, ¿a qué se refiere con la necrosis? Miren esta imagen. El halo ecogénico está feito, está grueso, está bastante llamativo, pero ojo, localización, ¿sí? Está en el tercio anterior, está muy cercana a la piel, ¿ok? ¿Y qué vamos a ver? Retrospectivo, vámonos aquí un poquito, pues ya saben que en mastografía la luz sí nos afecta mucho para las imágenes, pero aquí hay una imagen de necrosis grasa por mastografía. Entonces hacemos la comparativa. Ahora estamos viendo esto, pero nos vamos a retrospectiva, o sea, vámonos a ver la masto. Les digo, desafortunadamente pues no se ve, ¿verdad? Y pues obviamente
la paciente pues va a referir que tuvo un traumatismo. Habitualmente, en casi todos los centros, las técnicas pues son las que nos apoyan a llenar la historia clínica. Entonces, esos detalles, si se les llegan a ir a nuestras chicas, pues, híjole, quien queda mal a veces es uno. Entonces, cuidado con la necrosis grasa, nos puede hacer ese acto clínico por el proceso edematoso, que no siempre es lo mismo a desmoplasia. Entonces, cuidado con el término. Entonces, ahora sí, hallazgo no masa. De hecho, uno de los residentes presentó su cartel de eso ayer. Estos hallazgos no masa siguen causando conflicto. Todavía yo me los toco y yo, ay, una simetría, no, porque no tengo tomosíntesis. No, ¿sí? Entonces, hallazgos no masa. Entonces, los hallazgos no masa son tridimensionales, ¿sí? Aunque no tengan la forma de un nódulo, son tridimensionales, hay que sacar los dos ejes. Entonces, y característica es habitualmente se ve mejor en uno de los hallazgos, ¿sí? Habitualmente por eso decimos nada más asimetría, ¿sí? Entonces dices, bueno, ¿cómo voy a poner esa imagen? Porque en masto está la asimetría y dices, asimetría focal, asimetría, ¿sí? Porque la asimetría focal ya es en las dos, asimetría solita es en un solo. Entonces, ¿pero cómo lo haces en el ultra? ¿Cómo lo describías en el ultra? Pues lo veo, cuando voy haciendo el rastreo, pues lo veo, pero ya cuando le doy el antirradial, ay, como que ya no se ve, como que parecía un ductito nada más. Entonces, aquí lo de hallazgo no masa. Vamos a ver ejemplos en qué casos, ¿sí? Entonces, es una imagen que no tiene forma, ¿sí? Habitualmente son esas, a veces esas mugrosas fibrosis por ahí que se te meten de los ligamentos y todo, ¿verdad? Si mueves la mano y mugre, ya te das cuenta de que pues no es una fibrosis, un ligamento fibroso que te está dando la sombra. Hay formas de hacer el rastreo para quitar esas imágenes, ¿sale? Entonces, y bueno, obviamente la peculiaridad de los no masa se está asociando a in situ, ¿ok? Ay, perdón, ¿quieren tomar foto de esto? ¿Me puedo regresar? Sí, es de los términos que ahorita como que va a entrar de gran importancia en esta edición. Entonces, características ecográficas que tienen las no masa son la epogenicidad, ¿sí? Puede ser hipoecoica, isoecoica y puede ser hiperecoica. La misma imagen puede tener las tres cosas y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces puede ser mixto. Poner obviamente la distribución lineal, segmentaria, regional y focal. ¿A qué les recuerda esta distribución en mastografía? Resonancia a la localización de las micros en masto, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque realmente in situ sí se ven en ultrasonido, aunque nos digan, es que los calcios no se ven en ultrasonido, muy intencionadamente sí se ven. Entonces, obviamente ya vamos a dar forma e imagen, ¿sale? Más que la forma tal cual no, por eso se diría a no masa. ¿Por qué? Porque si tuviera forma, la vamos a mandar a nódulo, ¿sí? Sería un nódulo. El nódulo sí es una forma redondita, irregular o ovalada, perdón. Entonces por aquí su forma es todavía controvertido si le van a dar nombre, si le van a poner forma a los hallazgos no masa, porque pues en teoría si tuviera forma se va a otra descripción, ¿ok? Y bueno, y obviamente la orientación. Entonces aquí traemos igual paralelo y antiparalelo, siempre rastrearlo en sus dos ejes. Entonces, de los hallazgos, si ese no masa tiene hallazgos asociados, mal. Si no tiene, sí, esa cápsula hipogénica que se va a ir a esa distorsión arquitectural,
extensión o esos ductos ahí medio feitos, el ducto solitario, tengo precisamente lo que estábamos mencionando, en la máscara estoy viendo un ducto solitario, me llamó la atención y cuando me voy al ultrasonido encuentro un hallazgo no masa. Ahora sí, ese ducto solitario, lo que mencionamos hace rato, ese ducto sí se va a biopsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo algo más que me apoya eso. Y obviamente sombra acústica, porque nos está hablando de algo sólido, y vascularidad, ¿ok? Y desde luego calcificación, obviamente si no tenemos todo lo demás, muchas veces son esos pequeñillos quistes o lo que le dicen microquistes, ¿sí? Ese grupo, porque también no lo metí mucho en la charla porque ese de los microquistes, recuerden que el término es microquistes, en teoría se van a biopsia, pero se ha visto lo mismo, que se agarran biopsia y microquistes y realmente son benignos. Entonces, por eso, si tiene algún hallazgo asociado, todo ese hallazgo no masa, si tuviera algún hallazgo asociado, sí manden la biopsia. Si te das cuenta que el hallazgo son, más bien a la hora que hacen ultrasonido son microquistes, es parte o es inicial de las etapas de la condición fibroquística, apenas está haciendo tu quiste, fisiopatología. Entonces, probabilidad de que ese hallazgo no masa sea algo maligno, secreción clínica, que aquí, perdón a mis gines que me están acompañando, pero eso no nos pone clínica, sí, ya. Entonces sí, para nosotros es bien importante, al menos yo sí me la paso preguntando a los pacientes, señora, ¿desde cuándo tienes esto? No, es que le mandaban a hacer mastografía porque tiene el pezón metido, hay retracción. Señora, ¿cuánto tiene con eso? No, desde que estaba adolescente, y la señora de 79 años, ¿no? Eso es una variante anatómica y es un pezón infectivo, ¿sí? Entonces no entremos en controversia. Si me dicen, no, doctora, es que apenas tiene un año, entren en pánico, ¿ok? Entonces, y correlación imagenológica, obviamente, alta probabilidad de que sea sospechoso. Y pues obviamente, entre más hallazgos tenemos una mastografía con un ducto solitario, en el ultrasonido un hallazgo no masa, pues agua pasa por mi casa. Entonces, por ahí, lo que les digo, mastografía, la distorsión, una simetría, ¿sí? Ya ahora sí, resonancia, pero seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes tienen acceso a una resonancia de mama? Doctor Mora. El médico Campes, ¿sí? T1, por ahí, otros de los doctores. Pero si se fijan, aunque no esté el auditorio lleno, nada más fueron 4 personas las que levantaron la mano. Entonces realmente nos toca, ahora sí que con la bendición de Dios y pues, ni modo, prefiero mandarte a biopsia, o a veces el recurso económico, ¿sí? Les anda a veces saliendo prácticamente lo mismo una resonancia que de una vez hacerle la biopsia, ¿sí? Entonces, a lo mejor la excisional no, claro, la excisional no, ya se va a quirófano, bueno, lo hospitalizan, pero a lo mejor una throughput y guiada y la rezo, por ahí andan económicamente. Entonces a veces la paciente, sí, en teoría, y pues obviamente no estamos en Estados Unidos dice, vas para la rezo. Pues sí, pues que todos los centros allá van haciendo la cadena en el orden que es, pero seamos sinceros, estamos en México, ¿sí? Entonces ahora sí que uno, malamente, uno trabaja, uno tiene, ¿sí? Entonces pues ya en mastografía. Aquí tenemos un ejemplo. Creo que aún a pesar de que está la luz prendida, se puede ver un grupo de microcalcificaciones, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué distribución tienen? ¿Qué forma tienen? ¿Sí? Yo sé que está la luz, pero... porque esas ya no son agrupadas, ¿sí? Ya no son agrupadas, ¿sí? ¿Qué serían? ¿Sí?
Porque aquí está el grupo, pero alcanzamos a ver un caminito, ¿sí? Aquí hasta la flechita está, hasta las flechitas tiene, ¿sí? Sí, esas ya no están tan agrupaditas, ya es todo un qué. Sí. Obviamente necesitamos ver toda la mastografía completa, aquí nada más es, ahora sí que es una zona palpable. Entonces, ya desde ahí, clínico misericordio, carpo, cuadrante superior externo derecho, y llegas y ya, pues sí, ¿verdad? Estamos de acuerdo que no hay mucho más que buscar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? A la hora que hacer el ultrasonido 1, esto es pezón, pero vemos, recuerdo, hallazgo nomás, está esa área, si notan, es una área generalizada y porcogénica. Vean cómo está esto a comparación de esta zona de tejido, ¿sí? Esta zona está muy, esto es el pezón, la sombra me la debería dar el pezón. Ya igual ahorita nos van a dar charla de complejo areola-pezón, ¿sí? Pero esta zona está rara. No tengo un nódulo, ¿sí? Pero está rara, ¿sí? Pero está hipocogénica, ¿sí? Algo tiene que no, ¿verdad? Pero tú dices, que yo veo las micros, por eso decían mucho, es que las micros no tienen traducción ecográfica. No es que no tengan traducción ecográfica las micros tal cual, pero sí podemos identificar el hallazgo no más, ¿sí? Porque es una área fea, a mí se me hace fea, ¿sí? Entonces, ahora sí, noten, ahora sí lo platicamos del halo ecogénico, ¿sí? Ya viéndolo con cuidado, noten cómo está este borde como grueso, ecogénico, borroso, ¿sí? Esta zona. Y vean, por ejemplo, acá, la línea muy definida, muy perfecta, y el otro lado donde está el hallazgo no masa, feo, ¿no? Ahí ya se ve feito, ¿sale? Y pues obviamente, ¿por qué tengo sombras aisladas si ahí no tengo ligamento? Entonces, no tengo un nódulo para decir, esto es cáncer, ¿sí? Pero eso es un hallazgo no más, ¿ok? Se fijan, ahora sí que son los hallazgos asociados que habitualmente queremos encontrarle a un nódulo clásico, ¿sí? Pero pues no veo bola, entonces por eso ya le están dando mucho peso al hallazgo no más, ¿ok? Obviamente ya rastreo intencionado, lo que les decía que pueden ser mixtos. El hallazgo no masa puede ser mixto, porque tengo áreas incluso puedo ver los calcios. ¿Se acuerdan que estaba un grupo muy grande de calcios y que se veían un muy fino trayecto posterior, ¿sí? Entonces, es esto. A lo mejor el grupo grande que veíamos, ¿sí? Pero el trayectito por ahí, aquí nos presenta algún calcicito por ahí. ¿Se acuerdan que estaba uno que se alcanzaba a ver solito atrás? Pero les digo, desafortunadamente para mama la luz sí nos afecta mucho. Entonces por ahí vean ya a la hora de la aplicación el Doppler, tiene esta hipervascular toda esa área, sospechoso. Entonces estos habitualmente, los hallazgos no más habitualmente se van a acercar histológicamente a un in situ, ¿ok? Por ahí la asociación. Entonces, ¿qué otra? ¿Qué otra imagen es un hallazgo no masa? Las lesiones, el complejo, estoy viendo mi celular, la lesión esclerosante compleja, o lo conocido como cicatriz radial. Entonces la diferencia es el tamaño, pero al final de cuentas es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lo mismo. ¿Dónde está el nódulo? Pero yo veo ahí algo raro, ¿sí? Y les puedo apostar que esto es de lo que más, los nódulos especulados, pues sí, ya vimos, pero hasta la señora de su placa dice, sí, de este lado tengo algo raro. Pero esto es lo que realmente es el reto diagnóstico del radiólogo día a día, ¿ok?
volvemos a lo mismo, un hallazgo no más, es una zona hipo que ya tengo por ahí, pues, distorsión arquitectural, ¿sí? Por eso les digo que es bien importante los rastreos, porque en teoría aquí va el ligamento. No tengo realmente en ese rastreo radial, o aquí lo pusieron longitudinal, así venía en la descripción, para los que hicieron mama, así venía, que es radial y antirradial. Pero aquí realmente va el ligamento, ¿no? No tengo ahí distorsión, va la forma de mi ligamento, esa forma como sombrillita. Pero aquí en el rastreo que ponen ellos en el transverso, así. Entonces, volvemos a lo mismo, hallazgo, encuentran hallazgo que lo tienen que buscar en los dos rastreos, radial y antirradial, porque se nos van a ir este tipo de cosas. Aquí se ve todavía el piquito, ya que no. Y es un diagnóstico muy fino. ¿Ok? Y bueno, nódulos linfáticos, porque normalmente, se fue la animación, ¿sí? Ubicación, nada más nos pedían como ubicación, y el eje corto era lo que habitualmente pues, nos pedían, ¿no? Y obviamente es bien importante poner los nódulos intramamarios, porque son nódulos que los andan mandando a biopsia y salen nódulos intramamarios, ¿sí? Poner la localización, ¿ok? Pacientes con cualquier lesión sospechosa, cualquier cosita que ya ustedes digan, esto es mejor lo mando, le tienen que hacer obligatoriamente rastreo supra, infra y cadena y la cadena mamaria interna, ¿sí? No nada más la axila. Cuando ya algo ya les dijo esto va a biopsia, a fuerzas tienen que hacer los demás rastreos, ¿sí? Es parte ya del protocolo que se tiene que ir una paciente que sospechan cáncer. No se esperen a que el doctor ya vio el reporte, BIRAT 5, ¿sí? No se esperen, ya manden las fotos de esas otras, de esos dos sitios que habitualmente no ponemos, región supra y cadena mamaria. Y más si son lesiones de cuadrantes internos, ¿sale? Y obviamente la morfología, su relación córtico-medular. No me voy a meter en toda la descripción de ganglio porque eso es una sola charla, ¿vale? Entonces, región, lo que les mencionaba, supra, cadena mamaria, y obviamente toda la morfología, desplazamiento del hilio, engrosamiento, pérdida de la morfología, no me voy a meter mucho eso, pero ya a fuerzas, desde que ustedes ven un BIRAX 4 o 5, manden las fotos, mejor pecar de precavidos, ¿sí? Porque le cambia totalmente el pronóstico a la paciente, ¿sí? De haber sido, ay, un nodulito y dos ganglios que ven la masa, ay, puede entrar a cuadrantectomía. Ya encontré un supra. ¿Y qué creen? Y era lo que nos mencionaban mucho las charlas los doctores ayer, es que desde un inicio no hicimos un buen diagnóstico. Ese ganglio supra ya estaba desde que ustedes la vieron y no se hizo el manejo adecuado, dejaron el ganglio ahí lleno de cáncer. 6 meses, un año después, la paciente con MEDS y ahí andan buscando revisión de laminillas. No, es que aquí el patólogo me dijo que era hormonodependiente, no, para mí que es un triple negativo, se está comportando muy agresivo, es que como en un año la paciente hizo MED, no es que ha hecho MED, no revisaron estas áreas y ya estaba ahí, y desde un inicio no le dieron el manejo adecuado y el resto de historia, ¿sale? Entonces por ahí importante. Y bueno, traigo, no sé si me da tiempo, ¿cómo vamos con el tiempo, organizadores? ¿Puedo? Ok. Voy a aventar, por ahí me atreví a agregar un poquito de resonancia. Que la doctora Jackie tuvo ahí una situación de salud, entonces no nos apoyó, no nos pudo apoyar con este tema, entonces vamos a agregar por ahí. Ahora sí que el spoiler de resonancia. Hicieron la revisión prácticamente del protocolo completo de la resonancia
No me voy a meter mucho en eso, porque realmente lo que les digo, el acceso, cuántos tienen mucho acceso, hay que checar los protocolos, porque lo de las curvas va a cambiar. Ya ven que era la inicial, al minuto, 2 minutos, 3 minutos, que era un montón la curva que tenías que ir viendo. Ya quieren hacer un protocolo rápido, entonces nada más la basal y el pico, nada más. Ya nada más quieren hacer esas dos medidas, que a mí se me hace un poco todavía lo personal, a título personal se me hace todavía muy aventado, así como que, ay, oye, tú estás mandando rezo y me sigues mandando una curva 2, o sea, media, y tú dices, por eso te mandé a resonancia y me sigues dejando en las mismas y con un protocolo un poquito cortado. Por eso no me metí en las curvas, pero va a cambiar prácticamente eso, es de lo que más viene. Y aquí de los nódulos, de los nódulos linfáticos por resonancia, ¿sí? Lo van a meter lo mismo que les decía. Inframamario, cadena mamaria interna, ganglios intramamarios y obviamente la parte axilar, que realmente es la que va en el TMM, ¿sí? Entonces, y obviamente vamos. Aquí la parte más importante que se va a tocar en resonancia es obviamente la apariencia y todo, pero en resonancia no se toma el tamaño de la cortical a comparación cuando hacemos los rastreos de ultrasonido, que son de 3 milímetros, el grosor que tú dices, no, un ganglio ya de 3 milímetros, pues sospechoso, ¿no? Como rezo es mucho más sensible y más específica para muchas cosas, en ocasiones vamos a tener realces anormales, ¿sí? En ganglios que todavía no tienen 3 milímetros. Y volvemos a lo mismo, si desde un inicio le dejan ese ganglio con un engrosamiento focal, que a lo mejor hicimos el rastreo algo rápido, no vimos ese engrosamiento focal por ultrasonido. Por eso la rezo dice, yo mejor me baso en mi morfología, en mi contraste, ¿sale? No tanto en los 3 milímetros, que en teoría es por ultrasonido. Entonces, por aquí, vean, engrosamiento cortical, tiene desplazamiento del hilio, pero vean los del lado derecho, los del lado izquierdo, como que siguen, los del lado izquierdo siguen sin convencerme, como para decir, ay, están normales. Obviamente, quien tenga mucha experiencia en resonancia, ya se aventará, pero si lo notan, o sea, como que los ganglios, a pesar de no se ven tan, y dices, oye, pues se ven feos, pero realmente conservan el hilio, siguen manteniendo la forma riñonada, no tienen esos 3 milímetros que serían un ultrasonido, pero noten que no son los mismos ganglios del lado derecho al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, como que ahí se han precavido. Y bueno, los niveles axilares se tienen que reportar ya en resonancia, ¿sí? Son bastante sencillos, el pectoral menor, lateral o externo, nivel 1, nivel 2 lo que está en el pectoral, nivel 3, medial o interno, ¿sale? No es muy difícil, pero esto es importante para el acceso, cómo lo va a dar el cirujano, porque los gineoncos se meten hasta cierto nivel y ya cuando son ganglios mucho más profundos sí tienen que entrar con oncoquirúrgico, no gineonco, que son muy buenos, la verdad, mis respetos, trabajo con muchos de ellos, pero sí, ya si tiene ganglios, cadena mamaria interna y cosas, pues ahí sí hay cosas que a veces uno debe conocer, uno debe conocer sus límites, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo, los niveles ganglionares, pues le da un pronóstico diferente a la paciente, ¿sí? En la resonancia no se marcaba, nada más te decían ganglios, pero ya debemos de dar la localización por resonancia del ganglio rectal. Entonces también de los nuevos, por ahí cositas, detallitos que dejó ver la sexta edición, que ya debemos de dar localización, ¿vale? Si la usamos en ultrasonido, pues ¿por qué no se usa acá? Vemos las mismas estructuras anatómicas, entonces ¿por qué no traspolarlo? Vivax, la resonancia nada más nos tenía Vivax 4.
¿sí? Aparentemente en la sexta edición sí le van a meter A, B y C, ¿ok? Porque el resto era biopsia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a lo mismo. A lo mejor quiero ver alguna mastitis rara o no me queda el cuadro, porque una mastitis por ahí que no responde al tratamiento, mande la biopsia, no vayan a tener sorpresas, ¿sale? Entonces por ahí 4B, 4C, esos calcios, que, por ejemplo, lo que veíamos, el ejemplo de hallazgo no masa, pues veíamos la zona franca, pero ya cuando mandamos a resonancia vemos que es una extensión enorme y a lo mejor nos íbamos a quedar cortos porque nos reportaron un in situ, dijimos, no, es un in situ, le va a ir bien a la paciente, pero a la hora de que se hace la resonancia vemos una extensión enorme, está muy afectada. Entonces, aparentemente van a lanzar PIRAT reso A, B y C, ¿ok? Entonces, por ahí, este sí me voy a sentar cuando salga el libro a verlo muy concienzudamente. Y obviamente, ahí las cuestiones económicas, los proveedores, pues van a decir que mi equipo hace esta curva, que mi equipo tiene mejor tal secuencia y todo, entonces por ahí. ¿Por qué? Porque todos los protocolos que se hicieron para reclasificar A, B y C por reso son de diferentes equipos. Entonces ahora sí que cada quien va a dar su mejor, va a sacar el mejor puesto, ¿sale? Y bueno, lo que les comentaba, porque pues sí se ha visto que intentamos hacer los virus A, B y C, se demostró que tenía prácticamente, si lo notan, los mismos valores de resonancia como por mastografía y ultrasonido, ¿sí? Poner el VIRATS 4A es del 2 al 10, 4B, ¿sí? Es del mayor del 10 al 50, 4C de 50 a 94, porque arriba del 95 pues es un nivel 5. Entonces estuvieron haciendo estudios y el valor predictivo positivo, cuando ya se pusieron a hacerlos separadamente, prácticamente son los mismos que por mastografía. ¿Por qué no hacerlo? Si sabes que si te voy a mandar a reso, pero por esto y esto y esto. Sigo diciendo que es 4A, la masto me dijo que era un 4A, sabes que la reso también me dijo que era un 4A, de todas maneras sí mira, pero sí le cambia mucho ese valor predictivo. Y bueno, en revisión y seguimiento, que era lo que les comentaba de los dibujitos que vienen en nuestro libro, ya no se va a decir seguimiento y control de resultados, meramente terminología. Lo nuevo va a ser revisión y seguimiento de resultados. Dice, pues suena casi igual, pero le quitaron la palabra control, ¿ok? Pues sí, no, a mí, ahora sí que cada quien lea, casi copias y pegas en Google, ahora sí, Google el inglés, pues dice casi igual, ¿no? Nada más la palabra como que control, por ahí, ajá. ¿Sí? Como que querían evitar controlar cánceres, vigilar cánceres in situ. Entonces, ¿duela o no era? Entonces, igual, aquí por eso le están quitando el término de control, ¿vale? Y por ahí, esto no viene en el BIRATS, esto no es del BIRATS, por eso viene en otros tomos la presentación. Estos son, ahora sí que, puntos de referencia actualizados, porque se van a meter, como ya se viene mastografía contrastada y tomosíntesis, hacer mastografía contrastada de screening que se está revisando, o hacerla nada más diagnóstico, ¿sí? O hacer tomosíntesis de screening, o hacer pura tomosíntesis diagnóstica. Si está como un poquito complejo, obviamente en Estados Unidos se pueden dar el lujo para hacer las dos cosas, pero en México pues no tanto. Creo, o la mayoría, quien si tiene tomosíntesis lo hace habitualmente ya más bien por un hallazgo, ¿sí? La masto 3D, que es lo mismo, se van más bien a hacer que sea diagnóstica, ¿sale?
Y bueno, hicieron de los hallazgos, les digo, estas diapositivas son así como un extra, que todos estos eran benignos, que patólogo te da benignos, pero tenían un potencial, hay un riesgo relativo para presentar cáncer. Entonces, por ahí ya van a dejar, ¿sí? Van a actualizar el listado. Si no les prometo darme la tarea, pero con los patólogos, porque esto sí es más de patología, pero esto era lo que estaba como un riesgo relativo, pero por ahí ya nada más quieren dejar estos, ¿sale? Quieren quitar los papilomas, ¿sale? Y la cicatriz radial, porque la cicatriz radial, todo el libro nos dicen es predictor de cáncer. Pues sí, si tu cirujano no quitó bien la cicatriz radial, ahí sí, pero si lo quitaron, pues ya no tiene por qué. ¿Me explico? O sea, por eso hay que diferenciar entre lesión esclerosante y cicatriz radial, porque los tamaños cambian. Y en las cicatrices radiales, las lesiones esclerosantes, ¿dónde se puede malignizar? ¿En qué parte? En la espícula, en la periferia, no es tanto en la región central, ¿sale? Lo de la famosa estrella negra, ¿sí? Entonces, por ahí, por eso dicen, pues es que si ya quitaste bien todo, pues ya te llevaste el riesgo, no tienes por qué tener tan seguido a esa paciente de cicatriz radial. Son muy raras, pero pues ya la operaste, ya le quitaste todo bien, en teoría no le quitaste el riesgo, sí le operaste bien, porque recordemos que la periferia es donde está el riesgo, ¿ok? Y bueno, entonces por ahí, pues, ¿y qué más? Ya no lo logré consensuar varios artículos, y ese sinceramente no lo encontré ya en páginas del ACR. Yo creo que por ahí han de haber escuchado lo de los fibroadenomas clásicos, que es el paciente que tiene fibroadenoma en R10, en R11, en R12, le haces todo el listado. En teoría los fibroadenomas es su control a 6 meses. ¿A qué más? Porque ahí se cometió mucho el error. ¿Cuál es el siguiente control? A los 12 meses, 18, Ajá. 24. En teoría muchos tenemos la creencia que es cada 6 meses, pero, ¿cómo nos dice? Sí, porque muchos tenemos la creencia que es cada 6 meses. No. Fibroadenoma de recién diagnóstico, FIRAS 3. Ese sí. Y luego baja a FIRAS 2. Si se mantuvo estable, ¿sí? Lo puedes bajar, ¿sí? O a esos pacientes que tienen 50,000 fibroadenomas, pues no le vas a vigilar los 50,000 fibroadenomas, ¿ok? ¿Sí? Ojo, entonces por ahí, como causa conflicto a los clínicos, pero es bien común que les manden control, y no reclasificamos. O sea, la paciente tiene el fibroadenoma, la masto, te llegó una masto de 2018, 2022. Ya, tú tienes tu base, reclasifícala, que no les dé miedo reclasificar. Obviamente, legal, si tienen el estudio ustedes, no que les diga la paciente, ahí sí no que les diga el clínico, me dijeron por ahí que tenía ya un fibroadenoma en cuadrante superior externo derecho. No, si ustedes ven la imagen, sí reclasifiquen, ¿sí? Ahí sí, que no les dé miedo. Si no la tienen, es exacto, borrón y cuenta nueva. A mí me acabas de llegar, yo te conocí en 2022. Ay, es que sí, me cambié de casa, perdí los estudios, pero sí me habían dicho que tenía una bolita en la mama derecha. Perdón, yo la voy a agarrar de cero. Entonces, por ahí, lo que mencionaba hace rato, los microquistes, porque los microquistes, ¿sí? En quinta edición dice que hay que, ¿sí? En esta edición, los microquistes realmente son parte del proceso
de la formación de un quiste. Y son esos pacientes que se la pasan de, me duele aquí, me duele acá, mastalgia, mastalgia, mastalgia. Y son esos mastalgias, no les toca que van brincando. Ay, es que hace un año era de este lado, ay, ahora es de este otro lado, ay, es que ahora es cuadrantes inferiores y van brincando. Entonces, por eso los microquistes también se están quedando como en revisión, porque realmente se vio que eran parte de la condición microquística. ¿Ok? Y las mastitis. Por ahí, al menos a título personal, yo mastitis que no responden a tratamiento, piquete. ¿Por qué? ¿Quién es nuestro principal simulador de una mastitis? No simulador, más bien la mastitis, corrección. La mastitis es principal simulador de cánceres. Pero ¿cuál es un cáncer que clínicamente el inflamatorio? ¿Sale? Y el inflamatorio no vamos a encontrar nódulo, porque esa es la característica. ¿Dónde entraría aquí? Si ya vimos ahorita, entraría con uno más. Precisamente porque, ¿cómo le describías al clínico? Tú haces la descripción, engrosamiento de la piel, todo, te aventas, y el clínico decía, parece que me estás describiendo una mastitis. La descripción radiológica o ¿les ha tocado ver cánceres inflamatorios? ¿Sí? ¿Sí les ha tocado ver? Son raros, pero se ven unas cosas y la paciente se te muere así. Y de verdad casi no alcanzan la quimio. Se te van. Tienen una sobrevida muy mal. Entonces, mastitis que no respondan, mejor dejen de precaver, ahí sí, o manden la rezo. Pero, te digo, a veces, ¿sale? Y bueno, sería todo de mi parte, por ahí me eché 2, 3 detallitos más. Un gusto estar con ustedes, por ahí los residentes. Es imponente estar de este lado, ¿sí? Sí da miedo, ¿sí? ¿Verdad, doctor? Por ahí también de los compañeros, por ahí veo cara. Sí da miedo estar de este lado, pero hay que quitarnos este miedo y siempre en muchas ocasiones preguntar. Entonces, más vale preguntar a decir, a mí lo personal no me gusta, pirote 3. Me llegan muchos radiólogos, pirote 3 porque les da miedo realmente aventarse. Y sinceramente en la radiología un pirote 3 es bastante cómodo, queda bien. Yo le dije que no era nada, ya ve, por eso no la mandé a biopsia, todo lo contrario, ya ve, y algo raro, por eso no la dejé en nada. Entonces y se ríen varios, se están riendo varios, porque les puedo posar que es el pan diario. Entonces sí ser muy cuidadosos, por eso tenemos estos libros. BIRADS casi cada 10 años saca sus ediciones, entonces por eso estamos haciendo ahora sí que el tráiler de lo que se va a dejar ver. Pues muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes de este lado y desde luego del otro lado. Gracias.